Pues nada, vamos a arrancar entonces con el mensaje de esta mañana. Como decía antes, vamos a estar recordando algo que es muy importante, que es la muerte, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y sabéis, Jesús no murió porque sí. Jesús no vino a este mundo en forma de hombre. Dios no se hizo hombre para morir en una cruz porque tocaba hacerlo. Había un plan muy importante, había un sentido muy profundo y muy trascendente. ¿Sabéis? Cuando salimos a las calles a evangelizar, a hablar de Dios a la gente y les compartimos el evangelio, muchos, ¿sabéis lo que dicen? Oye, yo ya conozco acerca de Dios, yo voy a una iglesia, yo tengo una Biblia, yo hago cosas, hago buenas obras, yo sé cosas de Dios. Pero cuando vamos al meollo de la cuestión, cuando vamos al centro, a la base, al fundamento de nuestra fe, que es la muerte de Jesús, y le hacemos la pregunta, ¿verdad? Y le preguntamos, oye, ¿y por qué murió Jesús? Pues ahí existe un bloqueo tremendo. Y muchos, teniendo mucha religión, teniendo mucho conocimiento, cuando vamos a eso, cuando preguntamos y nos adentramos en esta cuestión, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, hay un bloqueo y muchos no saben qué responder. Fijaos qué paradójico. Mucho conocimiento, mucha letra, muchos ritos, mucho asistir a ciertos lugares, pero lo que Jesús hizo y lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario no está efectuando nada en sus vidas. Jesús vino a este mundo con un propósito. La semana pasada veíamos que un grano de trigo, cuando es enterrado en la tierra, cuando muere el grano de trigo, después de un tiempo ahí donde va la tierra, ¿verdad?, haciendo su efecto y el trigo va echando raíces y va cogiendo nutrientes, después de un tiempo, a pesar de que aparentemente no esté pasando nada bajo tierra, empieza a brotar una espiga y después empiezan a salir otros granos de trigo. Es decir, que lo que era un grano de trigo se convierte en un gran fruto. Y veíamos eso la semana pasada, pues la muerte de nuestro Señor Jesús es algo así. De hecho, Él cuando habló y usó este pasaje que leímos la semana pasada, se estaba refiriendo a Él mismo. Él era ese grano de trigo que iba a morir. Jesús vino a este mundo con un propósito, así como cuando enterramos el grano de trigo, esperamos, hay un propósito con ese grano que muere, es que haya mucho fruto. También Jesús cuando murió había un gran propósito que estaba persiguiendo. A Jesús no lo mataron. Hay gente que dice, no, es que a Jesús, claro, la gente le acorraló, le hizo una encerrona y claro, por eso lo atraparon y lo llevaron ahí ante la gente que tenía autoridad y podía juzgar. Y algunos piensan de esta manera, otros piensan y dicen, no, Jesús murió como un mártir. Jesús defendió sus ideales, Jesús estaba ahí defendiendo sus enseñanzas y quería demostrar que iba hasta el final con sus ideas. Hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que Jesús murió como un gran hombre, para ser recordado como un gran hombre. Pero la realidad y lo que la Biblia nos demuestra es que realmente esto no es así. Había un propósito tremendo. Jesús, cuando murió, Él perseguía un gran propósito, un propósito que te alcanza a ti y que me alcanza a mí. Jesús, ¿sabes lo que vino a hacer Jesús al morir en la cruz y a luego resucitar? Vino a partir, a romper, a cambiar la historia de nuestras vidas. A veces hablamos de Jesús como un hecho histórico, ¿verdad? Y Jesús sí, partió la historia. Por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, y así todos lo tenemos entendido. Pero realmente la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús, ¿sabes qué? No solamente vino a partir la historia de la humanidad, sino vino a cambiar la historia de nuestras vidas. Cuando Jesús vino a este mundo y murió, ¿sabes lo que vino a hacer? A cambiar la historia de tu vida. Jesús vino a cambiar tu vida, Jesús vino a transformar tu vida, Jesús vino a darte esperanza, a darte libertad. Si estabas atado, condicionado, encadenado por vicios, por pecados, Jesús vino a romperlo. La muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús te conecta a ti directamente. No es algo ajeno a nosotros. Así que adolescente, preadolescente, no sé, creo que están en su tiempo, hombre, mujer, anciano, da igual. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, estamos conectados con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que fue morir. Él murió por todos nosotros. Por eso cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de lo que Jesús hizo, el que experimenta lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sabéis? Es
tan grande, provoca tal impacto que ocurre un antes y un después, que hay un antes y un después en la vida de una persona. Aquel que se sentía culpable y condenado, cuando experimenta y pasa por la cruz, por lo que Jesús hizo, encuentra perdón y salvación. Aquel que cargaba con sus culpas, aquel que cargaba con enfermedades. Aquí hay, hermanos, hay gente que llegó a Jesús con un dictamen terrible. Le dijeron, mira, es que no hay solución para tu vida, no hay esperanza para ti. Y sabéis lo que hicieron estas personas: fueron a Jesús, fueron a la cruz, entendieron que en la cruz Jesús hizo algo tremendo, creyeron en Él y después conocieron a un Dios sanador que no tiene ningún tipo de limitación y que sanó enfermedades. Hay gente aquí que ha sido sanada por Dios. Pero ¿sabéis dónde empieza todo? En la cruz. Aquel que no encontraba una salida a sus problemas. Muchos hemos llegado hacia el Señor con problemas, con dudas, con cuestiones, con soledad, sin esperanza. Pero cuando vamos a Jesús, cuando vamos a Él y entendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz y le entregamos nuestro corazón, entonces hallamos esperanza. Y hoy en día nosotros, aquellos que hemos aceptado, hemos creído, hemos recibido lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, tenemos esperanza de vida eterna. Aquel que tenía miedo a morir, al creer en Jesús y al saber que esta vida no se acaba aquí, entiende que la vida continúa más allá de la muerte y que cuando muera estará eternamente en la presencia de Dios. Y eso yo no sé si a ti te alegra, pero a mí me bendice mucho. Hay gente que con miedo a la muerte, dale un aplauso al Señor si estás bendecido, porque Él es grandioso, digno de toda alabanza. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito. ¿Cómo podemos notar este cambio en nuestras vidas? Porque hemos dicho que Jesús, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su muerte, su entrega en la cruz, su resurrección, cambió nuestras vidas, partió nuestra historia en dos partes. Lógicamente, pasamos de una vida terrible, mala, oscura, a una vida que Él nos entrega, a una vida nueva, una vida de bendición. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, y ahí vamos a estar viendo cómo podemos notar los efectos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo podemos vivir? Puede que alguno aquí lleve tiempo viniendo a la iglesia, que escuche la palabra y diga, me gusta la palabra, la verdad que son buenos mensajes, pero si hoy te gustaría experimentar un antes y un después en tu vida, notorio, que se note, que no solamente lo notes tú, sino que lo noten los demás, pues presta atención porque vamos a ver de qué manera sucede esto. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo primero en lo que la primera manera en la que notamos este cambio de vida, cómo Jesús irrumpió en nuestras vidas y cambió nuestra historia, es que Él nos libró de la muerte. Aquí dice que hubo uno, y se está refiriendo a Jesús, uno murió por todos. Y por lo tanto dice, todos estaban muertos. Porque si Jesús tuvo que morir por todos, si hacemos un argumento de lógica, si murió por todos, quiere decir que todos estaban muertos. Porque si Jesús hubiera muerto por unos cuantos, lo diría, no, Jesús murió por los malos. Jesús murió por, no sé, por los que tenían problemas con el alcohol. Jesús murió por aquellos que no sé, que asesinaron, que hicieron cosas terribles. Pero no, aquí dice que Jesús murió por todos. Y ahí entramos tú y yo. ¿Y sabes qué dice? Murió por todos porque todos estábamos muertos. Ahora, ¿de qué muerte se está hablando? ¿De qué muerte? ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué motivó a Jesús para ir a la cruz? ¿De qué muerte está hablando? Pues el pecado, cuando entró en el corazón del hombre el pecado, ahí vemos en el Edén, Adán y Eva, que fueron creados sin pecado, tenían una relación perfecta con Dios, podían hablar con Dios, había una relación de confianza, de cercanía total. ¿Qué pasó? Que el pecado entró en el corazón del hombre, ahí desobedecieron lo que Dios les había dicho que no tenían que hacer. ¿Y qué pasó a partir de entonces? Que esa relación se rompió.
Esa relación de cercanía, de confianza que tenían para con Dios se rompió. Tal fue así que tuvieron vergüenza y tuvieron miedo de Dios. Imagínate, Dios los había creado perfectos. Dios los había creado en su amor, en su deseo de tener relación con el hombre. Pero claro, el pecado, cuando se dio, cuando se manifestó, se materializó en el corazón del hombre, de Adán y Eva, entonces, claro, ¿qué es lo que provocó? Una ruptura en la relación con Dios. Entró el temor, entró la desconfianza, entró la vergüenza, entraron las dudas. Y cuando aquí habla de que todos murieron, está hablando precisamente de esto, está hablando de una muerte espiritual. La muerte espiritual es la desconexión que existe entre Dios y nosotros. La muerte espiritual es cuando nosotros sentimos y experimentamos la ausencia de Dios. Qué terrible es esa sensación. Qué terrible es ese sentimiento, esa sensación de que nadie puede hacer nada por ti, de que estás perdido, de que estás solo, de que si estás experimentando terribles vicios, nadie va a hacer nada por ti. Claro, porque no tienes la noción de Dios, porque no estás conectado con Dios. De hecho, a mí me pasaba así, ¿verdad? Antes de tener este encuentro radical con Jesús, este encuentro con la cruz, yo oraba. Yo hablaba con Dios, yo le pedía cosas a Dios y yo le decía: Dios, ayúdame, Dios, haz esto, Dios, haz lo otro. Pero en realidad sentía que mi oración no pasaba del techo. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. Ahora bien, ¿qué es lo que provoca esa muerte espiritual? ¿Qué es lo que ha provocado que la humanidad haya entrado en esta condición de muerte espiritual? ¿Por qué dice que todos murieron? Pues como dije antes, lo que provoca esta muerte espiritual es el pecado. Por eso cada vez que nosotros mentimos, cada vez que nosotros tenemos odio, albergamos odio en nuestro corazón, tenemos celos, tenemos malos pensamientos contra otros, ¿sabes lo que está pasando? Que esa relación con Dios poco a poco se va agrietando, nos vamos distanciando de Dios. El pecado provoca todo esto, el pecado provoca esta muerte espiritual. Y como dije antes, la muerte espiritual es la ausencia de toda intervención divina. Estamos muertos espiritualmente cuando sentimos que Dios no está obrando en nuestras vidas. Y sí, es una realidad. Pero ahí es cuando entonces viene la solución a este problema. Como todo muerto, ¿verdad? Los muertos no pueden hacer nada, están muertos. Pues Dios, viendo esa condición nuestra, de que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él decidió y dijo: mira, ellos no pueden hacer nada por sí mismos, ellos no pueden restaurar la relación para conmigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solución: voy a descender yo. Y ahí estaba Jesús, Cristo, descendió en forma de hombre. Ahí tenemos a Jesús. Vino Dios a este mundo en forma de hombre y decidió morir por todos nosotros. ¿Y por qué tenía que morir? Porque tenía que saldar la deuda del pecado. Nuestros pecados, todo lo que hemos hecho mal, a algún lado tienen que ir. Porque esto no es así, no es como que, bueno, yo me arrepiento y ya está y lo siento, porque algunos, ¿verdad?, actuamos así. Decimos: bueno, me he equivocado, lo siento, pues ya me perdonarás y tal. Pero hay consecuencias muchas veces de nuestras acciones y de nuestras malas decisiones. ¿Es así o no es así? A veces nos equivocamos y con un lo siento no vale. ¿A qué no? Porque a veces se rompen relaciones, se rompe la confianza, destrozamos cosas, dañamos, decimos cosas que no están bien, y con un lo siento no vale. Claro, Dios, que es justo, no podía pasar por alto y no puede pasar por alto nuestros pecados. Por eso Él vino a este mundo y dijo: como ellos no pueden pagar la deuda, como están muertos espiritualmente, yo voy a hacer algo por ellos. Yo voy a ir y voy a morir en la cruz del Calvario para pagar la deuda que ellos no pueden pagar. Entonces yo, cuando muera, yo les voy a dar la posibilidad de que si son capaces de creer en mí, sus pecados van a ir sobre mí. Por eso Jesús murió de esa manera terrible y dice que sintió la ausencia y le dijo a Dios: Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado de todos nosotros fue sobre la persona de Jesús y Él cargó nuestros pecados. Por eso todo aquel que se arrepiente delante de Jesús ya no está muerto espiritualmente, porque los pecados que nos matan fueron sobre Jesús y Él nos perdona y Él nos restaura, Él nos reconcilia, y aquello que nos separaba de Dios, que era el pecado, desaparece y entonces nos trae a una vida nueva y podemos conectar con Dios. Y por eso hoy en día podemos estar tranquilos y seguros que si estamos viviendo un problema, una situación, podemos ir a nuestro Dios porque Él nos ha rescatado. Podemos estar seguros
seguros que si hablamos con Él, Él va a responder a nuestras necesidades, que Él nos va a sanar, que Él nos va a proveer, que Él nos va a ayudar en medio de nuestra familia. ¿Por qué podemos creer esto? Porque Él nos ha librado de la muerte. Él murió por nosotros y yo no sé si esto te alegra, pero Jesús te libró de una muerte segura. No podías hacer nada por ti mismo, no podías conectar con Dios y Jesús murió por nosotros y nos ha dado vida. Y Él nos libró de la muerte, pero esto no se queda ahí. No solamente nos libró de la muerte, seguimos leyendo versículo 16, dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo le conocimos según la carne, con una perspectiva humana, ya no lo conocemos así. Versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a repetir esta parte, pero quiero que lo repitas conmigo. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Claro, fijaos, qué tremendo. Como la relación con Dios estaba rota y estaba quebrantada, claro, Él no podía actuar en nuestras vidas. A pesar de que Él nos ama, a pesar de que Él quiere bendecirnos, que Él nos ha creado con un propósito no de maldecirnos, no de que suframos, no de que la pasemos mal, sino Él nos ha creado para tener una relación con Él. Pero el pecado, como estaba ahí, nos condicionaba y no podíamos acercarnos a Él. Claro, cuando Jesús muere por nosotros y nos libra de la muerte, Él muere en nuestro lugar, claro, la relación con Dios se restaura y Dios, al tener la relación con Él restaurada para con el hombre, Él dice, yo ya no tengo problemas para actuar, ya no hay ninguna barrera, ahora yo tengo una conexión, ahora yo tengo una amistad con los hombres y ahora, como yo soy todopoderoso, como Dios es todopoderoso, claro, Él no tiene ningún límite a la hora de obrar sobre la gente. Por eso aquí dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Dios, hermanos, no hace arreglillos. Dios no se mueve buscando hacer apaños. Dios no hace apaños. Yo no sé si alguna vez te ha visitado, no sé, voy a decir diferentes profesiones para que ninguno se ofenda o se sienta aludido, no sé si alguna vez te ha visitado un fontanero, un electricista, un albañil o alguien a tu casa porque tenías algo roto. Imaginemos, ¿verdad?, el grifo. Entonces el grifo tiene una fuga, está saliendo agua constantemente y tú llamas a un fontanero y le dices, bueno, tengo este problema. Y el fontanero se mete en el asunto, empieza ahí a hacer sus cosas y te dice, mira, ya está arreglado. Tú ves el grifo y efectivamente no hay fuga de agua, parece que está bien. Pero pasan los días, pasan las semanas y de pronto un día el grifo explota y te sale un chorro de agua tremendo y tú te asustas y dices, ¿qué ha pasado aquí? Claro, cuando investigas un poquito, cuando llamas al fontanero o llamas a otro, ¿qué es lo que pasa? Te dicen, no, es que aquí alguien ha hecho una chapusilla. Aquí alguien te ha hecho un apaño. No sé si te ha pasado alguna vez, espero que no, pero ¿cómo te sientes, verdad? Dices, ¡buah! Tenía que haberlo hecho bien. ¿Qué costaba haber cambiado esa pieza y haber solucionado el problema de raíz? Claro, porque a veces somos así, ¿verdad? Buscamos los apaños, salir del paso. Pero nuestro Dios no es así. Dios, cuando nos vio muertos en nuestros pecados, Él no dijo, mira, te voy a dar un poquito de vida para que puedas sobrevivir. Si eres una persona que está condicionada, atada a algún vicio, al alcoholismo, por ejemplo, y estás saliendo todos los días de la semana y te emborrachas y hay consecuencias sobre tu vida, sobre tu familia, mira, yo te voy a dar un poquito de vida, te voy a dar un poquito de dominio propio para que puedas controlarte y en lugar de salir 7 días a la semana, solamente salgas 3. ¿Qué te parece eso? ¿Te parece una solución? ¿O acaso en 3 días no pueden pasar muchas cosas terribles? Cuando uno está bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Pasan cosas terribles. Dios no es así. Dios no dice, mira, es que tú tenías un problema en tu corazón y mentías compulsivamente y tal. Bueno, ahora te voy a ayudar para que solamente salgan de ti mentirijillas blancas. Estas mentirijillas, ¿verdad?, que no hacen daño a nadie. Yo te voy a ayudar a que esto suceda. Dios no actúa de esa manera porque para Dios el mentir da igual la gravedad o la grandeza de la mentira. Si mientes, si atentas en contra de la verdad, ya estás yendo en contra de sus mandamientos. Es pecado. Entonces Dios no se va a contradecir. Dios no nos va a ayudar de tal manera para que sigamos pecando. Entonces, ¿qué solución nos ha dado? Por eso aquí dice que el que está en Cristo es una nueva criatura.
Dios nos hace de nuevos. Dios, cuando nos arrepentimos, cuando vamos a la cruz, cuando entendemos que en la cruz se abrió un camino para que el poder de Dios actúe sobre nuestras vidas, entendemos que Dios en su grandeza nos hace de nuevo. Él tiene la capacidad de hacer esto. No me preguntes cómo lo hace, pero Él lo hace. Él restaura vidas. Él restaura corazones. Aquel que vino y llegó al Señor con pensamientos, no sé, de muerte, pensamientos de soledad, pensamientos de depresión, cuando tiene un encuentro con Jesús y pasa por la cruz, entiende que ya no hay un estorbo para que con Dios encuentra y tiene un encuentro con su Creador, con aquel que le ama más que nadie, con aquel que le da seguridad, fortaleza, y entonces la vida cambia. Ya no es la misma persona. Por eso, aquellos que decimos, ¿verdad?, que estamos en Cristo, que hemos creído en el Señor, no podemos vivir de la misma manera que vivíamos cuando no conocíamos al Señor. Porque entonces no se cumple la palabra. No podemos ponernos la chaqueta, ¿verdad?, de cristianos y venir a la iglesia y decir, no, es que yo soy una nueva criatura, pero sigo haciendo las cosas de antes. No, las cosas no funcionan así, porque Dios dice que aquel que está en Cristo, aquel que pasa a su reinado, que es su Hijo, entonces es una nueva criatura. Y sabes, Dios interviene en todas las áreas de nuestras vidas. Dios, Él quiere hacerlo. Otra cosa es que nosotros no le dejemos. Pero su disposición es hacernos de nuevo, pero en todas las áreas. Algunos se entregan al Señor y le dicen, Señor, está bien, yo quiero ser hecho de nuevo. Quiero que me bendigas, quiero que me ayudes, quiero que me restaures, que me sanes, pero Señor, no te metas en esto, en esta parte de mi corazón, en esta parte de mi pasado, porque Señor, eso no me gusta, me duele, no quiero, no, es algo que no quiero que obres. Pero sin embargo, Dios dice, aquel que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y dice que todas son hechas nuevas, todas. Quiere decir que el pasado no nos condiciona. Sin embargo, hay gente, ¿verdad, hermanos? A veces nos sentimos así. Yo en algún momento de mi vida también me he sentido de esta manera, porque no dejaba que el poder del efecto de la cruz se fraguara en mi vida, que se diera en mi vida. Y a veces vivimos condicionados por cosas y cuestiones del pasado. Si hemos recibido malas enseñanzas, aún estando en Cristo, aún habiéndole entregado nuestra vida al Señor, no dejamos que Él nos transforme. Y estamos condicionados, anclados a enseñanzas que nos dieron, por ejemplo, nuestros padres. Nuestros padres muchas veces nos dieron buenas enseñanzas, buenos valores. Eso es lo ideal, ¿verdad? Que lo hagan de esta manera, que nos eduquen correctamente, que nos preparen para un día también nosotros tener nuestra propia familia. Pero tristemente no es la realidad al 100%. Y a veces hemos recibido enseñanzas, hemos recibido trato por parte de nuestros padres y de pronto nos damos cuenta que hay padres que dicen, no, es que yo trato a mi hijo así porque mi padre me ha tratado a mí así, porque esto es lo que me ha enseñado, esto es lo que yo sé hacer, no conozco otro camino. Pero claro, ¿no te has preguntado que a lo mejor Dios quiere enseñarte a tratar a tu hijo? ¿No te has planteado que a lo mejor Dios quiere ayudarte, que quiere transformar tu mente, tu corazón? Si a lo mejor eres impulsivo y en tus impulsos, ¿verdad?, actúas y así enseñas a tu hijo, ¿no te has planteado que a lo mejor Dios quiere trabajar en tu corazón para que puedas enseñar y bendecir a tu hijo según Él es, según Él actúa en tu vida? Él lo quiere hacer así. Por eso dice que todas las cosas son hechas nuevas. Él quiere actuar en todas las áreas de nuestras vidas. Algunos están ahí anclados y condicionados por experiencias del pasado. Y alguno es así, ¿verdad? Dice, no, es que yo cuando necesité la ayuda de la gente, de un amigo, de un hermano, no la recibí. Y como no la he recibido, ¿cuál es la conclusión que uno saca? Dice, pues entonces que cada uno se busque la vida. Porque a mí me han tratado así, entonces esto tiene que ser así, de esta manera. Y el corazón se endurece. Y cuando surgen oportunidades para servir, para bendecir a otros, para involucrarnos en la obra de Dios, claro, uno dice, no. ¿Por qué? Y no se da cuenta, pero tiene el corazón endurecido. Tiene el corazón ahí que se ha convertido en una piedra. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que dice que aquel, aún teniendo un corazón de piedra, si se entrega al Señor, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice que le da un corazón de carne.
Aquel que aún estando en un momento difícil de su vida y dices que yo no siento nada, me siento apático, siento que no tengo ganas de nada. Y cuando uno es capaz en esa condición de ir al Señor y entregarse a Él y experimentar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la palabra se cumple y Dios nos da un corazón nuevo y Dios nos bendice porque Él es capaz de transformar toda nuestra vida, todas las áreas de nuestras vidas, aún en medio de los errores. Porque los errores, ¿verdad? ¿Cuánto condicionan los errores? El habernos equivocado. Y algunos también están así, no, es que no termino de levantar cabeza, es que arranco un poco y luego caigo y luego flaqueo. Y algunos dicen, es que no sé si involucrarme en la obra de Dios, no sé si servir, no sé si aportar lo que creo que puedo aportar, porque es que ya he fallado tantas veces. ¿Sabes? Uno muchas veces está hablando desde el dolor del fracaso, está hablando desde la frustración, está hablando desde esa posición. Y claro, cuando uno está en esa posición, lo que sale pues tiene que ver con eso, con esos sentimientos, con esa realidad. Pero nuevamente, vayamos a la palabra, porque aquel, aunque tenga un pasado complicado, con errores, con cosas que no se han hecho bien, si no es capaz de ir a Cristo, como Cristo murió en la cruz, como Cristo pagó nuestras deudas, Él borró nuestros pecados. Dice que, ¿sabes? A tal punto llega el perdón y la limpieza del corazón de nuestro Jesús, de nuestro Señor, que dice que Él, cuando alguien se arrepiente y alguien le entrega su vida y decide experimentar aquello que Jesús ganó en la cruz, ¿sabes lo que pasa? Dice que Él coge sus pecados y los entierra, los lanza al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Así es nuestro Dios. Entonces, si Dios no se acuerda y no está teniendo en cuenta nuestro pasado, nuestros errores, nuestras debilidades, ¿por qué nosotros lo estamos haciendo? Ahí es cuando tenemos que ir a esto y creer la palabra y declarar la palabra y recordar, y ahora en un momento recordaremos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, participando de la mesa del Señor. Pero hagámoslo desde esta perspectiva, diciéndole: Señor, tú me has hecho de nuevo. Señor, tú has borrado mi pasado. Señor, hay un futuro al cual yo puedo avanzar con confianza, porque todas las cosas son hechas nuevas. Da igual lo que haya pasado. Si yo soy capaz de entregarme a ti, yo sé y tengo la confianza de que tú vas a hacer cosas diferentes. Hay nuevos comienzos. Las cosas Dios no las continúa y las intenta arreglar. Dios dice que hace las cosas de nuevo. Y nos da nuevas oportunidades, nuevos comienzos para emprender aquello que a lo mejor siempre estuvo en nuestro corazón y no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque hay limitaciones. Pero cuando nosotros somos capaces de ir al Señor, el Señor hace las cosas nuevas. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: Dios lo hace todo de nuevo? Y lo último que podemos ver en este pasaje, dice en el versículo 18, y todo esto, el que Jesús nos libró de la muerte, una muerte segura, la muerte espiritual, de que Él nos dio una vida nueva, dice que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjate qué hermoso, que Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados, no se detuvo ahí. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le decía Pablo a los Corintios: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Sabes lo que Dios también hizo? Jesús, ahí en la cruz del Calvario, nos extendió su propósito. Jesús no solamente murió para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios, fuésemos reconciliados con el Padre y pudiésemos tener una relación cercana con Dios, sino que Dios también está pensando en todos aquellos que nos rodean. ¿Sabes? De la misma manera que Dios te ha bendecido a ti, de la misma manera que Dios te ama a ti, Dios también ama a aquellos que te rodean, aun cuando piensas que no lo merecen. Porque a veces, ¿verdad?, nos pasa eso, que hay gente que nos rodea y como nosotros somos así, ¿verdad? Tenemos una vara de medir, decimos: este sí, pero este no.
Este no lo merece, este me hace la vida imposible. Este vecino no, qué poca consideración, que no se da cuenta que yo aquí intento descansar, que mañana trabajo y ahí están peleando ahí y tirándose platos y los hijos, madre mía, cómo chillan. Y a veces estamos así, ¿verdad? Y estamos cargando cosas en nuestro corazón y no nos damos cuenta que de ese mismo lugar Dios nos sacó a nosotros. Y que cuando Cristo nos reconcilió con el Padre, con Dios, Él también nos delegó, nos dio una tarea que hagamos nosotros lo mismo para con los demás. Porque hay gente que está actuando como lo está haciendo, porque simple y sencillamente están lejos de Dios, separados de Dios. Están buscando salir adelante por sus fuerzas, por sus medios, a través de sus esfuerzos, pero eso no va a ningún sitio. Por eso Dios dice, mira, es que yo te he reconciliado conmigo, pero yo quiero ahora darte también a ti este ministerio, el ministerio de la reconciliación, porque así como te amo a ti, también amo a aquellos que te rodean. Así como yo no tuve en cuenta tus pecados y te he perdonado y te hago de nuevo, yo también quiero hacer de nuevo aquel que te hace la vida imposible. Porque cuando yo le haga de nuevo, ya verás qué bien te vas a llevar con él. Y esto pasa, ¿es verdad, sí o no? Que aquí hay gente, ¿verdad? Hemos tenido, madre mía, no habremos tenido experiencias y Pamplona, como dicen, es un pañuelo, ¿verdad? O sea, aquí no. Y han habido situaciones en el pasado, cuestiones, pero cuando uno va al Señor, cuando uno es capaz de entregarse a Jesús, cuando uno se reconcilia con el Señor y también es un instrumento de reconciliación para otros y también se reconcilian con el Señor, las cosas son diferentes. Y aquello que había en su momento ya deja de ser tan importante porque ahora somos parte de una misma familia. Y no es lo mismo tener una relación con una persona que no conoce al Señor que cuando conoce al Señor, porque forma parte ya de tu familia y es diferente. Y de hecho, ya lo hemos visto, nos toca llevarnos bien, nos toca amarle, porque ¿o acaso tú no amas a tus hermanos en sangre o deberías amarles, verdad? ¿Acaso no es esto una realidad que decimos, con mi hermano nadie se mete, que nadie va a hacerle nada a mi hermano y tal, y si alguien va en contra de nuestro hermano pequeño, ¿verdad? Ahí salimos nosotros como leones. Nosotros sí nos metemos con ellos, ¿verdad? Pero de los demás ninguno puede meterse con él. Claro, porque nos sale eso, porque es sangre de nuestra sangre. Ahora bien, en el Señor también es lo mismo. Cuando Dios nos reconcilia, dice que se rompen las barreras, somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo, y eso es el gran efecto de la reconciliación. Ahora bien, hay mucha gente fuera que todavía no conoce al Señor. Y el Señor nos ha dado esa tarea de que nosotros también seamos herramientas de reconciliación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es importante saber cómo actuar. Dice que Jesús no tomó en cuenta los pecados a los hombres. Jesús no se detuvo en los pecados de la humanidad, porque si Jesús se hubiera detenido al ver mis pecados, por ejemplo, eso desanima mucho. Porque cuando vemos los errores de otros, eso desanima mucho. Pero sabes, Jesús pasó por encima de eso porque dijo, mira, si yo tengo que tener en cuenta los pecados ahora, yo tengo que actuar conforme a mi justicia. Y ahí ninguno sale bien parado. Jesús dijo, vamos a ir al problema de raíz. Vamos a atacar el problema de raíz. Voy a ir a la cruz, porque cuando muera en la cruz, cuando ahí yo entregue mi vida y si Él cree en mí, entonces ahí el problema va a ser cortado de raíz. El pecado desaparece. Por eso Jesús no tuvo en cuenta nuestros pecados, no tuvo en cuenta los pecados de la humanidad. Ahora, nosotros debemos imitar esa conducta y amar a la gente sin prejuicios, sin barreras, así como Jesús nos ha amado a nosotros. Y esto es un reto. Por eso durante todo el año estamos hablando acerca de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a amar como Cristo ama a la gente. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a pasar por encima de los pecados de los demás, no tomarles en cuenta, porque Él nos llena de su amor, Él nos llena de su gracia, de su misericordia y nos hace ver que no somos tan diferentes, que lo único que ha pasado es que nosotros hemos sido limpiados y tratados por lo que pasó en la cruz del Calvario, pero no hay mucha diferencia y eso nos lleva a ver a la gente con compasión. Y también dice que somos embajadores de Cristo. Y un embajador es un representante de un país en otro país.
Un embajador, viendo un poquito lo que hace el embajador, sabéis, se habla de que, por ejemplo, tiene que representar la conducta, los valores del país al que está representando. Ahora nosotros, a la hora de movernos, a la hora de tratar, a la hora de vivir en este mundo rodeado de personas que no conocen al Señor, tenemos que actuar de la misma manera. Tenemos que movernos con los valores de Cristo. Tenemos que movernos como Cristo se movería. Tenemos que tratar a los demás como Cristo lo haría. Y esto, nuevamente, es un reto, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios es posible. Y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿sabes qué? Dios nos va a usar para que seamos herramientas de reconciliación, para que aquellos que están aún enemistados con el Señor tengan un encuentro con Él y se reconcilien y tengan una oportunidad de empezar de nuevo. Yo no sé si tú anhelas eso para la gente que te rodea. Yo no sé si tú anhelas eso para tu familia. Yo no sé si tú anhelas eso que suceda en Pamplona, que suceda en nuestra tierra. Dios lo quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso, ahí donde estás, vamos a ponernos en pie. Voy a animar a los hermanos de la alabanza que puedan subir aquí para continuar con este tiempo. ¿Sabéis la muerte de Jesús? Si no te ha quedado claro a estas alturas del mensaje, ahí tendrás en el canal de YouTube nuevamente el mensaje, podrás repasar. Pero estamos haciendo énfasis en que la muerte de Jesús es muy poderosa. Estamos haciendo énfasis en que Jesús murió para darnos una vida nueva, para cambiar la historia de nuestras vidas. Y muchos de aquí hemos experimentado esta realidad y hemos experimentado cómo Dios cambió radical y totalmente nuestras vidas. Yo no sé si tú lo has hecho, yo lo he hecho. Yo era una persona con odio, con resentimiento, egoísta. Bueno, no voy aquí a enumerar mis pecados, ¿verdad? Eran muchos. Pero cuando experimenté lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario por mí y le reconocí y le dije, Dios, no soy tan bueno, mira, no soy tan bueno, me creía bueno, pero no soy tan bueno. Y le entregué mi vida, hubo un antes y un después. Y yo no sé si aquí hay gente que también ha experimentado un antes y un después en su vida. ¿Puedes levantar tu mano? Si Cristo cambió tu vida. La mejor manera es involucrándonos en sus cosas, en las cosas suyas. Por eso aquí decía que Él murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Dios nos está llamando a esto, a una vida de servicio. Pero a veces queremos servir, queremos avanzar, pero no tenemos en cuenta de que todo empieza y continúa en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Aviso importante. A partir de ahora, dejamos de utilizar la cuenta de Triodos. Si deseas hacer tus ofrendas, donativos o compromisos misioneros, podrás hacerlo únicamente a través de la cuenta de Banco Santander o mediante Bizum. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.